preferiría quedarme aquí en el restaurante en lugar de regresar a mi casa. ¿De veras? Pero esto de hacerme pasar por tu madre, ¿es verdad o me estás tomando el pelo? Un brindis por el falso de Antonio, quien les está presentando a esta impostora como si fuera su madre. Lo único que me queda es levantarme y seguir adelante. No puede ser. Tú vas a tener que irte de mi casa. Papá, yo voy a sufrir demasiado. Pero tengo que olvidarlo. Si me tuve que poner un overol y salir a chambear como hombre, es por tu culpa, desgraciado. ¡Hijo de tu madre! Me encantaría sentir que me amas, no solo que me necesitas. Dime de una buena vez qué es lo que quieres. Quiero el resto de mi dinero. Señor Iván, yo no eduqué a mi hijo para que fuera un ladrón. Y él robó su coche. Eso es un delito. Y por eso tiene que pagar. Buenas noches, Griselda. Señor Reinaldo. Mi hijo Antonio prácticamente destruyó el coche en el que iba y yo necesito pagar por lo menos el deducible del seguro. Y bueno, eso quiere decir que sí, acepto su trabajo. No puedo darme el lujo de negarme porque necesito ese dinero. Así que mañana mismo, señor Reinaldo, me aparezco por su restaurante, hago un presupuesto y, pues, que Dios me proteja. Que Dios te proteja, ni que estuvieras aceptando un trabajo en la selva africana. Prácticamente. Disculpe, señor Reinaldo, pero su mujer es como un animal salvaje del África cuando se trata de mí. Y más ahora, con lo que sucedió con mi hijo Antonio. Bueno, ella tiene que entender que aquí la única víctima eres tú. No lo va a entender jamás. ¿Está seguro que quiere que yo realice ese trabajo? Sí, completamente seguro. Bueno, está bien, ya que insiste. Lo único que le digo es que ya que voy a tener que hacerlo en un horario poco común, voy a tener que cobrarle algo extra. Y bueno, le va a salir un poquito más caro, señor Reinaldo. Sí, no te preocupes. Confío en ti y en tu honestidad. Sé que me vas a cobrar lo que me tengas que cobrar. ¿Por qué confía tanto en mí? Porque eres transparente. Transparente. Sí, sí. Me gusta cuando miras porque tus ojos muestran pureza, honestidad. Una mujer valiente. Señor Reinaldo, yo simplemente soy un handyman. Marido en alquiler. Eso es lo único que soy. ¿Estamos? Sí, bueno, una cosa más. A pesar de tu trabajo y de las actividades que desarrollas, sigues teniendo la piel suave de una hermosa mujer. ¿Cómo te explico que te quiero? No soy muy bueno con los Lo acompaño a la puerta. mi corazón. Sí, por supuesto. Quiero quedarme en tu memoria Buenas noches. para saberte un poco más. Quiero ser parte de tu historia, de tus secretos, porque yo jamás me había sentido. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Linda noche, ¿verdad? Sí. Sueño hecho realidad. Y es que hoy por fin entiendo lo que es amar de verdad. Y para retomar el tema, con respecto a que aún no le has dicho que sí al tipo, todos sabemos lo que va a pasar. Tú le vas a presentar un presupuesto. Él va a decir que sí a cualquier cosa que mamá le presente. Tú le vas a decir que sí vas a hacer el trabajo y ahí sí ustedes van a quién sabe qué cosa. Pero, ya va, un momentito. ¿Cómo es esta historia de sí, Quique? De la manera en como lo estás diciendo, parece que me va a proponer matrimonio. El ramo de flores ya lo envió y quién sabe qué pida a cambio. Bueno, basta. Ya se acabó. La abuela está enojada.
No, mi amor, la abuela no está enojada. Simplemente necesita hablar ciertas cositas con tu papá. Ven aquí, Quiquito. A ver, José Enrique, me vas a ir respetando. Así tenga que volver a jalarte las orejas para poner tus ideas en su lugar. ¿Me estás entendiendo? Mi amor, ve. Sube con Amalia y terminen de cenar allá en la habitación. Vean la televisión, pero solo por hoy, ¿eh? Sí. Vaya. Permiso. Entonces, ¿me vas a respetar? ¿Sí o sí? Perdón. Perdón. Mamá, estoy mal. Estoy mal desde que supe lo de esa mujer. A ver, Quique, yo te entiendo, hijo, pero estas cosas pasan y tú tienes que ser fuerte y seguir adelante. ¿Y yo qué le digo a mi hijo cuando ve a su madre besándose con otro tipo en la televisión? La verdad, le responde su pregunta y ya. Los niños no se complican la vida, somos nosotros, los adultos, que nos complicamos. Mamá, ¿tú crees que Quiquito va a ser feliz? Hijo, ya lo es. ¿No lo ves cómo está? ¿Lo dudas? Es que he fracasado en tantas cosas en mi vida. Yo no quiero fracasar con mi hijo también. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Tú eres un padre maravilloso. Además, yo siempre voy a estar aquí y te voy a ayudar. Siempre. Te amo. Yo también. Hola, buenas noches. Ay, disculpen la hora, pero ¿tendrán un cuarto vacío? Pues para ti, todos los que quieras. Sí, olvídate, varios. Faltaba más, faltaba menos. Tranquila, mi amor. Para recibir un huésped solo tenemos el 21. Ay, y yo adoro este número. Es mi favorito. Ay, el mío también, ternurita. Ay, con permiso. Yo llevo las maletas. Pero yo te ayudo, sí. No, yo te abro la puerta si quieres, tranquila. Pero, ¿y el registro? Por ahora solo hace falta que nos digas tu nombre. Ay, es Diosa. La habitación es arriba. Arriba, Adelante. vamos. ¿Sacando dinero de la caja, Rafael? ¿Y la encargada de servir el café, qué tiene que ver con eso? Pues directamente nada, pero si haces algo malo, hasta la encargada de servir el café puede salir perjudicada. Mira, yo soy el gerente de este lugar y no tendría por qué darte ninguna explicación. Pero está bien, para que estés tranquila y luego no andes diciendo que yo me robé la tienda. Échale un vistazo a esto. ¿Un vale por $2,500? ¿Firmado por quién? Por mí. ¿Satisfecha? Solamente lo estoy tomando por adelantado. ¡Arranca! ¿El perro ese anda algo raro otra vez? Seguramente sí. Ay, pero te juro que al primer titubeo lo atrapo. ¿Amalia? Me estoy muriendo de la nostalgia, amor. Pero si el señor Iván te pidió que hicieras un trabajo extra, lo entiendo. Yo también estoy loco por verte, linda. Pero no te preocupes, más tarde cuando vaya a verte, voy a compensar mi retraso con un montón de besos. Te espero. Un beso para ti también. Bueno, listo. Señorita servida ya está en su casa. A ver. Bueno, una leve sonrisita se dibuja en sus labios, pero por lo menos ya es una sonrisa. Vamos bien, ¿no? Quedé muy afectada por todo lo que pasó. Yo sé, Pati, pero
Bueno, tú sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿no? Lo sé, Daniel. Tú eres un amigo muy especial. Gracias. Cuídate. Igual. Hola a todos. ¿Un tecito? No, gracias. ¿Con quién viniste, hija? ¿Quién te trajo? Daniel, mi amigo de la universidad. Tú lo conoces. ¿Tienes algún comentario que hacer? Daniel es el amigo del ex casi novio. Estuvo aquí, recuerda, es un mosquita muerta. Te pregunté si tienes algún comentario, no que lo quería escuchar. Perdón, bestia, perdón, vestal de las 7 colinas. Mosca muerta. Ahora que Patricia se liberó de ese golpista, solo falta que comience todo de nuevo con otro pobre diablo. Ay, es que ¿de qué sirve mandar a los hijos a los mejores colegios privados si luego se mezclan con todo tipo de sabandijas por ahí en la universidad? ¡Ah! Ay, es verdad, yo pienso lo mismo. Sol, guarda eso rápido que ya llegó tu papá. ¿Cómo sabes? Lo vi por la ventana. Córrele, córrele. Guárdalo ahí en el gabinete. ¿Dónde es tu diabetes? ¡Rápido! ¡Qué milagro! ¿La perezosa está estudiando? Sí, desde temprano. ¿Verdad, hija? Así me gusta verte. Cuando termines, no dejes tus libros regados por ahí. No te preocupes, yo los guardo. ¿Quique está bien, mamá? Sí, está más tranquilo. No te preocupes. Oye, ¿y Rafael no viene a verte hoy? Sí, va a pasar más tarde. ¿Todo bien entre ustedes? Claro, mamá. ¿Por qué lo preguntas? Por nada en especial. Lo que pasa es que a veces me confunde. ¿Por qué dices eso? Bueno, según todo lo que ha pasado, Antonio robó el auto y el responsable era Rafael. Hasta más que el propio dueño. Ay, ¿a dónde quieres llegar, mamá? No, en realidad a ningún lado. Lo que pasa es que Rafael tiene todas las razones del mundo para no querer volver a ver a tu hermano. Y en cambio, está haciendo todo lo posible por ayudarlo. Porque es un ser humano bueno. Si no, no sería mi novio. De hecho, me dijo que le iba a hacer un trabajo extra al señor Iván. Así que viniste a pagar la deuda de tu amigo. Así es. Y no solo eso, sino que se la voy a pagar en efectivo. Así me gusta. Aunque, si usted quiere, yo se la puedo pagar de otra forma. No me digas que me estás ofreciendo tus servicios. Y aproveche, porque la oferta es solo por hoy. Y el servicio será bueno. Yo le aseguro que va a quedar satisfecha. Ay, puede ser, puede ser. La verdad, hace mucho tiempo que no cobro una deuda fuerte y buena en especies. Bien. A ver si me convences y cobras tú mejor ese dinero que yo. Dios mío, llevo horas en el cuarto esperando. He tenido que caminar por toda la casa pidiendo que no te hubiera pasado nada, mi amor. ¿Dónde estabas? ¿Dónde más podría haber estado? En el restaurante, mi amor. ¿Ah, sí?
Sí. Pues tu asistente Vanessa me dijo que había salido del restaurante hace muchísimo rato. ¿A dónde fuiste antes de llegar a tu casa, Reinaldo? ¿Mm?